Por ahí está la parte de, yo diría, problemática y a su vez que tenemos visos de solución. Sí, sí hay solución, porque muchos agoreros del desastre hablan que a la pobreza hay que convertirla en riqueza. No, primero tenemos que ir paso a paso, ¿no? En ese sentido debemos hacer todo el esfuerzo para ayudar a nuestros congéneres. Tenemos que traspasar las barreras, ¿no? Hay mecanismos, sí, ¿verdad? El procedimiento de globalización debe incluir a todos aquellos que no están inmersos, ¿no? Entonces, vamos a utilizar inicialmente un PowerPoint y tratamos de utilizar, dar lectura a un documento que se publicó el día sábado en el diario El Universo, ¿no? Que me parece muy interesante, con cifras bastante, yo diría, dramáticas, ¿no? Dramáticas. Ajá. Bien. Bueno, unos minutitos para poder preparar. Bien. Entonces, el tema de hoy sí se visualiza la diapositiva, ¿no? Sí, doctor. Ya, ¿le aumento un poquito el tamaño? Sí, ¿no? Sí, doctor. Sí, ahí se ve mejor. Se ve mejor, ok. Bien, decía la importancia de la bioética y el estudio, esa bioética inmersa en nuestra. Sí, loicos, es decir, nuestra casa, nuestro hábitat, nuestro medio ambiente. Procurar una calidad de vida y, si es posible, ¿por qué no? Aspirar, no por vanidad, ni mucho menos aspirar a una calidad total. Calidad total en cuanto se refiere a que todos tengamos acceso a una de las herramientas que es la solución del problema, a la educación. La educación medioambiental, la educación para manejar todos aquellos problemas que están provocando la riqueza, ¿verdad? Por un lado, la pobreza en forma de epidemia, de pandemia, porque otra de las pandemias que están afectando a nuestro planeta Tierra es la pobreza, ¿sí? Es la pobreza. Entonces, incluso hay grupos dedicados a buscar el mecanismo para eliminar a la gente pobre. Y eso definitivamente es una verdadera barbaridad, por decirlo menos. Ajá. Bien, en ese sentido, nos vamos a... Decía, en ese sentido, nos vamos a conceptos básicos como es la ecología, como es el ecosistema y el medio ambiente.
Hablando por ecología, diremos que este término deriva del griego oikos, que significa casa, por lo que se define a la ecología como la ciencia de la casa, donde se encuentra el hábitat del hombre, que lo desarrolla a través de la historia. Haeckel, queriendo dar una definición sobre la ecología, afirma: entendemos por ecología la ciencia global de las relaciones del organismo con el mundo externo circundante. Fíjese qué interesante, ¿no? Es decir, ahora que preparaba esto de los derechos humanos, no podemos hablar de derechos humanos si no hablamos del mundo externo circundante, en donde no podemos incluir en sentido amplio todas las condiciones de la existencia, evidentemente, pero debemos ir por partes, ¿verdad? Entonces, uno de los derechos humanos que más hice énfasis fue justamente el derecho de la privacidad. No consta, ¿sí?, entre los derechos humanos que las Naciones Unidas, ¿verdad?, la Organización Mundial de la Salud, etcétera, pregonan. Y la privacidad realmente es fundamental, desde lo privado y desde lo público. Privado no en el sentido de cada uno encerrarse en su mundo, no. La privacidad en cuanto a que es necesaria para resolver problemas de nuestro eh, acontecer como problemas de los demás, pero desde una privacidad. Hay muchas personas que sortean a qué hijo tienen que darle el almuerzo y qué hacer con los 3 o 4 o 5 niños más que no van a almorzar ese día. Como ven, es una situación, no es dramatizar ni mucho menos, es remitirnos a una verdad. Entonces, ahí está el gran problema de los derechos humanos, que deben de manejarse Estado. En ese sentido, aspiramos a que realmente los estados vayan tomando mayor conciencia, ¿verdad?, de la realidad, y no solo aquellos que se creen dueños del planeta, sino todos, porque los dueños del planeta están preocupados por la inmortalidad, por el armamentismo, por ser dueños de riquezas y más riquezas, por incrementar sus riquezas, por creerse los dueños de la verdad, y el resto de países luchando por mejorar su hábitat. Realmente los que se creen dueños de la verdad tienen en su poder, ¿verdad?, el problema para intoxicar al planeta, ¿no? La cantidad de sustancias radioactivas que producen, la cantidad de contaminantes que producen es impresionante. Entonces, ¿qué hacer, verdad? ¿Qué hacer? En fin. Bien, entonces, la ecología es el pilar fundamental en nuestra historia, ¿verdad?, en nuestra institución llamada Planeta Tierra. Hoy en día vivimos persiguiendo el desarrollo individual. Sí, necesitamos progresar individualmente, pero con una finalidad, ¿verdad? Con una finalidad para ser lo que debemos ser, es decir,
proyectarnos a ayudar a los demás, a los que nos necesitan. Imagínense que en la pobreza extrema viven con $1 diario, $1 para alimentarse, para vestirse, para vivienda, para educación. O sea, con $1, ¿qué puede hacer, por favor? ¿Sí? En la pobreza extrema. La vivienda es bajo los puentes, es más, subterránea. Entonces, es una situación que es una realidad y que debemos enfrentarla. Perdón un segundito que sobre internet me están llamando para ver qué pasa. Aló, José. Hola. Mande. ¿Mande? No te entiendo. Ah, ya voy a ver. Ok. Ya. Gracias, muy amable. Chao, chao. Bien. Hasta ahora yo creo que se está comportando más o menos educado el internet, ¿no? Sí, Sofía, Sí, sí, por ahora Eduardo. sí, se está escuchando todo. Sí, pues si no cambiamos porque están proporcionando otra red. Ajá. Y quizás eso mejora aún más. Pero bueno, por ahora aprovechemos esta pausa que nos da el internet. Entonces, decía que hoy en día vivimos persiguiendo el desarrollo individual. Está bien, mejoremos nuestra estética, luchemos para obtener nuevos objetivos y nuevos objetos, tecnología a favor del hombre y la mujer. Leemos y ampliamos nuestros conocimientos, sí, definitivamente. Y aquellos que miran un poco más se preocupan por la salud. Pero, ¿qué es la salud? Y vivir plenamente, sino respirar aire puro, comer sin sustancias tóxicas, nocivas, beber agua potable. No tenemos agua potable. Empecemos por el ejemplo en casa. En Guayaquil no tenemos agua potable, ya lo hemos dicho, lo reiteramos. Tener un clima saludable. No en interrogante, sino un clima saludable, tenerlo, pero lamentablemente no. Que seguimos hablando de nosotros, podemos partir para mirar a nuestro alrededor y darnos cuenta que la contaminación nos rodea. Uno de los aspectos que nos afectan, la contaminación nos rodea continuamente, nos ahoga si ustedes quieren, ¿sí? En fin, entonces mire cómo se comporta el planeta, que es y tiene su capacidad de expresión. Mire la cantidad el deterioro del clima, es impresionante, climas agrestes, climas sumamente que afectan la estabilidad de muchos poblados, de muchas organizaciones, de muchas sociedades. Suspende la labor cotidiana en muchas regiones del planeta por miles de vuelos, por ejemplo, que se suspenden, ¿ya? En fin, porque el clima es inclemente, así de sencillo. Bien, entonces, por ecosistema entendemos el nivel en que es posible estudiar mejor el funcionamiento de los sistemas naturales en nuestro espacio y en el tiempo, y en condiciones normales y alteradas. Todo ecosistema presenta una estructura, un funcionamiento y una historia, definitivamente. ¿Sí? Perdón.
No estamos grabando, creo, ¿no? No, doctor. No lo estamos. Mm, ok. Bien, ¿sí se visualiza la Sí, proyección? doctor. Gracias. Sí. Muy bien. Perfecto, muy amable. Entonces, definitivamente el nivel en el que es posible estudiar mejor el funcionamiento de los sistemas naturales en el espacio y en el tiempo, ¿verdad? Y condiciones normales y alteradas del ecosistema. Entonces, todo ecosistema presenta una estructura, un funcionamiento y una historia. Poco a poco ha ido variando. Y yo creo que cada vez vamos, yo pienso, vamos mejorando la calidad del ecosistema. Ujú. Bien. A ver si nos... Ok. Bien, entonces, una vez que hemos dado conceptos necesarios, nos vamos con las amenazas o problemas fundamentales en que hoy nos tenemos que enfrentar. No es una cuestión retórica. Vamos a hacer y no, 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 no. Es una situación crítica que debemos enfrentarla ya, ¿verdad? Así de claro. ¿Cuáles son? Primero, la destrucción de la capa de ozono. Es un problema intangible, es un problema que está ahí, es un problema que no podemos hacernos los de la vista gorda, como se dice vulgarmente, hablando en un lenguaje un poquito eh, fuera de contexto, ¿sí? Pero no podemos, en definitiva, hacer que otros se preocupen por esto. Todos debemos, ¿verdad? Tratar de... Para eso, ¿qué debemos hacer? ¿Qué debemos hacer para evitar la destrucción de la capa de ozono? Entonces, hablando un poco de su estructura, la capa de ozono rodea nuestra atmósfera debido, ¿sí?, a eh, eh, esa destrucción, ¿verdad?, de la capa de ozono debido a la emisión de los gases clorofluorcarbonos y los gases de metano, ¿verdad? Fundamentalmente, como prueba de esta amenaza, desde hace años se descubrió el agujero en la Antártida, ¿sí?
ese calentamiento global que ese agujero permite, ¿verdad? Y obviamente, ¿por qué? Por la filtración, no solo de los rayos ultravioleta que se habla, ¿verdad? Sino otro tipo de radiaciones mucho más peligrosas. Por ejemplo, de piel, ¿verdad? Entonces, de ahí, las transnacionales se proveen de muchos recursos porque tienen que fabricar protectores, ¿verdad? Entonces, ustedes van a la playa, sí, pero van con protector, porque definitivamente deben cuidar su piel de que sea afectada por estos benditos gases y estas emisiones de esta radiación, ¿verdad? Y todos estos gases que efectivamente nos afectan. Bien. Segundo, la estremecedora destrucción de la que es la principal fábrica de oxígeno de nuestro planeta. ¿Sí? ¿Cuál es esa fábrica de oxígeno? De nuestro planeta. No estamos hablando solo ni de México, ni de Ecuador, Brasil, Colombia, no. Estamos hablando del mundo, ¿sí? Y que son las selvas de la Amazonía o Amazonia y la Candona. Ya sabemos, la Amazonia, una zona maravillosa para un turismo de excepción que cubre zonas porque hemos sido muy regalones, ¿verdad? Hemos dado parte de la Amazonia o Amazonía a Colombia, a Brasil, a Perú, y nosotros nos hemos quedado con una partecita, entre comillas, nos hemos quedado, ¿verdad? Nos han quitado, punto y aparte. Como decía, los 2.200.000 y pico de metros cuadrados que era la República del Ecuador cuando empezó como república, 1830 y pico. Ahora, 2022, nos hemos reducido a la mínima expresión, 260 y pico de mil de kilómetros, ¿no? Entonces, de los 2 millones a 200, bueno, perdón, de 1.200.000 y pico, ¿no? Nos hemos quedado en 200 y pico, ya, ahí le dejamos ese retazo, ¿no? Entonces, y nos contentamos con en la última guerra, ¿verdad? Que nos dieron los peruanos un metro perdón, un kilómetro cuadrado, ¿verdad? Como propietarios por demás grotesca, ¿no? Bien, entonces la Amazonia y la selva de la Candona. La Candona está ubicada en el estado de Chiapas, México. También se consideran a los bosques húmedos tropicales en Centroamérica y conocí parte en Costa Rica, realmente es impresionante cómo los cuidan, ¿sí? Ellos tienen una escuela de agricultura EARTH, ¿verdad? Que justamente significa tierra. EARTH, como ustedes saben, es impresionante, ¿no? Ahí al estudiante le enseña todo. Entonces, desde tempranas horas del día empiezan a trabajar. Y el lema de ellos es aprender haciendo, ¿sí? Entonces cultivan, bueno, por decirles algo, especies, ¿verdad? ¿Sí? Por ejemplo, la pimienta. Les digo porque conocí de cerca toda esta infraestructura educativa maravillosa, ¿sí? De un país desarrollado como es Costa Rica,
Yo tuve ahí un hijo en esa escuela de ERT y tenían que hacer todo, ¿verdad? Y ellos tenían que proveerse el alimento. Si querían desayunar, tenían que buscar el alimento, pero ellos fabricarlo, ellos hacerlo, ¿de acuerdo? Y bueno, utilizaban las plantaciones de banano impresionantes, ¿no? Y usaban todo, desde las raíces, el tronco para hacer papel, el papel del tronco aquí que se desperdicia por miles de toneladas, ¿verdad? Por decirle millones de toneladas del tronco del banano, ¿sí? Del tallo del banano, si ustedes quieren, ¿sí? Para hacer papel. Y el papel de una calidad de primera, ¿no? Y aquí, pues, para hacer papel matamos varios arbolitos, ¿no? Y las ciudades, bien gracias, son monumentos a cemento, pero no hay mayor vegetación. En fin, esa es la propuesta que quiero que ustedes me la digan, ¿no? Sí, por lo menos sembremos. Bueno, como que nos deja con cierta opción de podernos intercomunicar sin problema. Bien, entonces la importancia de tomar medidas que son definitivamente a favor de todos, ¿no? Entonces, los bosques húmedos tropicales de Centroamérica, América del Sur, África ecuatorial, etcétera, ¿no? Este problema trae consecuencias nefastas como el aceleramiento del efecto invernadero, entre otros, ¿sí? O sea, el calentamiento global, el efecto invernadero, cómo nosotros mismos dañamos nuestro agro, ¿sí? Si ustedes salen un poquito fuera de Guayaquil, ya se encuentran con plantaciones de banano, ¿verdad? Ustedes van a la costa, se van a Salinas, se van a la Ruta del Sol, se van a, yo qué sé, donde hay zonas maravillosas para hacer turismo en nuestra costa. Tenemos cientos de kilómetros de playas vírgenes. Vaya usted a ver en Cuba, por ejemplo. Cuba vive, una de las fuentes de ingreso, antes era la caña de azúcar, ahora es el turismo. Viven del turismo en Varadero, por ejemplo, que es la fuente de ingreso. Varadero es una playa que no tiene nada que hacer con las playas que nosotros tenemos. Tenemos y cientos de kilómetros de playas vírgenes que no se utilizan. Recorra la ruta del Espóndilus, ¿no? Antes llamada Ruta del Sol, la Ruta del Espóndilus, que supongo que ustedes, amantes del turismo, han conocido y han reconocido y han recorrido la Ruta del Sol, la Ruta del Espóndilus. ¿No? En fin, pero nosotros no las aprovechamos. ¿Por qué? Siempre con esa idea fija, ¿no? El petróleo. Pero el petróleo no va a durar más de los años 30, 35, por ser exagerado, ¿verdad? Y ahí se acabará. De ahí, ¿de qué vamos a vivir? Si la fuente de riqueza de este país es la agricultura, ¿sí? Si ustedes se dan cuenta, tenemos frutas de enero a diciembre, ¿verdad? Frutas de diferentes calidades, de diferentes clases, en fin. Y
e importamos frutas, ¿no? Cuando aquí mire, o sea, como les decía, vía la costa, la cantidad de sembríos de banano. Si usted se adentra a la presa del azúcar, ahí encuentra cientos de hectáreas cultivados, tomate, pimiento, de todo. Encuentra. No sé si ustedes han ido a la presa del azúcar, a la presa azúcar, ¿sí? ¿Han estado ahí, alguno de ustedes? No, no me diga. No, doctor. No, No. No sé si alguien ha Sería, ido. sería interesante. Yo creo que ese es el turismo realmente que, aprovechando que vamos a la costa, ir, ¿verdad? Conocer la cantidad de que producen. La producción de uva. O sea, importamos uva. Y aquí se produce uva de primerísima calidad. Entonces, muriéndonos de sed junto a la fuente, teniendo aquí la producción, ¿sí? Pues a los que son amantes al vino, pero en lo personal me gusta mucho, pero lamentablemente mi gastritis no me deja, no me deja campo libre, ¿no? Entonces, no están produciendo un vino de primerísima calidad, ¿sí? En la costa ecuatoriana. En Cuenca hay un vino de primerísima calidad, o sea, no tiene nada que envidiar al vino francés, al vino chileno, al vino argentino. Estuve en Mendoza, es una ciudad un poco tipo sierra en Argentina, y ahí se produce uno de los vinos más agradables, ¿no? Bueno, obviamente Chile es Chile, ¿no? Y los mejores vinos franceses, donde realmente se producen en Chile, ¿no? Barcos cargados de vino chileno se van para Francia y allá los envasan, ¿no? Entonces, cambia en todo sentido, ¿no? La preservación del vino, la calidad del vino, el sabor, etcétera, etcétera, ¿no? En eso los franceses, uno de los países exportadores de banano en Europa es Alemania, ¿sí? ¿Alemania produce banano? Les pregunto. no. No. Entonces, ¿cómo es exportador de banano? Intermediario. Es intermediario, exactamente. ¿De dónde llevan el banano? El mejor banano, pues, ¿no? Del mundo. De Ecuador no es. De Ecuador. De Ecuador. Entonces, en Centroamérica, Costa Rica, ¿no? Costa Rica, Nicaragua, producen mucho banano. Pero claro, ellos tienen problemas de los huracanes, viene un huracán y destruye todas las plantaciones. Y ahí Ecuador va a la cabeza, ¿no? En la producción, o sea, el primer productor. Pero de ahí pasa un segundo y ahora Colombia le está pisando los talones y yo diría lo está superando, ¿no? Brasil produce mucho banano, pero la calidad del banano brasileño no es como el del ecuatoriano. ¿Sí? El sabor es diferente, ¿no? La textura es diferente. ¿Sí? ¿Han comido pan de banano? Sí. 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 Sí, Buenísimo. imagínense. Es magnífico. Imagínense los alemanes. Del banano hacen cualquier cosa, lo que usted se imagina. ¿Ya? Entonces, ¿cómo aprovechan, ¿no? Entonces, como intermediarios, redistribuyen en las Europas, ¿verdad? Como Ecuador tiene una excelente, entre comillas, excelente profesionales que manejan en el gobierno el comercio, entonces
simple y llanamente el facilismo, ¿verdad? Hacemos un convenio con 2, 3 países y listo. Entonces, que con que Estados Unidos nos acepte nuestros productos, ya, ¿sí? Una piña aquí que usted, y eso ya maltratada, porque la piña aquí la forzan, ¿verdad? Hacen matar. Entonces se le exporta, o sea, piña de milagro. Si han escuchado ese dicho, no hay que llevar piñas a milagro, ¿no? ¿Ah? Bueno, pues imagínense. Entonces ahí la fumigan y obviamente la fuerza hace, se la hace madurar más rápido para exportarla. Ajá. Imagínense ahora el mango, ¿no? El mango es eh, eh, muy, muy apreciado en diferentes países de no solo Norteamérica, sino del mundo, ¿no? Sí, yo tengo un hijo en Suecia y él está viajando por diferentes, ahora con el COVID, bueno, está limitado, pero él dice que siempre que va a los mercados que son de primer orden, encuentra frutas producidas en Ecuador. Y actualmente una de las frutas exóticas que se está exportando y con un interés inusitado es la pita jaya. Mire usted, si han saboreado la pitahaya, ¿no? Sí, doctor. Sí, doctor. Pero les recomiendo no exagerar, ¿no? Por sus efectos, pero el sabor es indiscutiblemente, sí, es una fruta exótica, ¿no? Entonces está entrando al mercado norte, bueno, en Norteamérica ya la están exportando sin problema, ¿no? Un buen, con buenos réditos, ¿no? O sea, este país es maravilloso. Entonces, en cuestión, por eso les decía, de enero a diciembre, si no hay frutas de la costa, hay frutas de la sierra, ¿ya? Y mango, especies de banano que producen todo el año. Entonces, están exportando permanentemente, ¿no? Y el Tommy, por ejemplo, es un mango que se exporta en forma permanente y qué calidad, ¿no? Qué calidad. Hay otro que se llama Edward, es sin fibra, no sé si lo han degustado, es sin fibra. No, eso no. No, no, bueno, anote el nombre, Edward. Ahorita todavía hay, sí, porque ese sí es limitada la producción de. Hay fibra, no tiene fibra. Bueno, algo de contenido de fibra sí, pero no como el mango común y corriente que tiene mucha fibra y que, bueno, usted después tiene que estar extrayéndose las fibras de sus dientes, ¿no? Entonces, pero este no, este es prácticamente sin fibra. Extraordinario, una pulpa de primera, ¿no? Es un mango de primerísimo orden y se está exportando muchísimo, ¿no? Entonces, tenemos maravillas, ¿no? Maravillas que realmente debemos aprovecharlas al máximo. Entonces, debemos cuidar. Bien, en esto yo creo que la calidad empieza por casa, la caridad empieza por casa, no calidad, caridad de caritativos, ¿no? Entonces, yo había propuesto a un grupo incluso presidente de la asociación, que fue alumno fue compañero de clase conmigo. Estábamos trabajando para el, si usted va a Belo Horizonte en Brasil, pues encuentra siquiera en la ciudad de Belo Horizonte, Bello Horizonte, ¿no? Belo Horizonte. Encuentra por lo menos 3 grandes pulmones, ¿no? Es decir,
cultivo de plantas tropicales, plantas de su propia, que están, crecen maravillosamente ahí en Belo Horizonte. Ahí nadie toca, ¿verdad? Esas plantas, nadie puede ingresar a esas zonas de preservación para que las plantas ayuden, ¿verdad? Tiene algunas ciudades ecológicas como la propia capital, ¿verdad? Brasilia, ¿no? Bueno, Río de Janeiro sí está hecho un desastre, ¿no? Eso sí, el turismo y el comercio lo ha dañado tremendamente. Pero en cambio Sao Paulo es una ciudad de otra índole, ¿no? Muy, muy cuidada, en fin. Entonces, no sé, ¿no les parece que retomemos la idea de ese pulmón de Católica? ¿Qué dice Viviana? ¿Qué dice Soledad? ¿Qué dice Fernanda? ¿Les parece? Doctor, se refiere, por ejemplo, a poner una gran área verde en la universidad. Exacto, así es. O Ajá. bueno, menos, digamos, qué sé yo, una plantita, digamos, por estudiante. O sea que no hay como que lo Es, suficiente, más que sea uno por curso. Una área pequeña. pero, exacto, pero necesitamos la asesoría de ya que ya la teníamos, ¿no? Hablamos con el decano de la técnica para el desarrollo y nos sugirió, porque cada uno decía, no, yo voy a llevar mango, porque para cosechar mango, ¿no? Voy a llevar, yo qué sé, pero nos dijeron, no, tenemos que sembrar plantas que son propias de esta región, ¿no? Para que duren y que, en fin. Entonces, hacer un bosque, tener un bosquecito. Ya habíamos localizado el área, ya habíamos hablado con el rector, ¿sí? Y el rector estaba entusiasmado, le gustó la idea en esa época, ¿no? Mauro Toscanini, pero ya vino esta bendita pandemia y nos bajó de este proyecto, ¿no? Digamos, no es que nos bajó, sino que nos detuvo y estamos en esa punta. Entonces, la idea es que cada uno lleve, que cada uno sea el propio gestor de esa, hacer un cierre, ¿verdad? Para que no se ingrese a esa zona, ¿verdad? Y sirva de un pulmón para Católica, ¿no? O sea, hay en esa zona hay muchas fábricas y obviamente necesitamos, empezando por San Eduardo, que está un poco distante, pero que tiene alguna connotación y contaminación a Católica. Entonces, ya tendríamos un pulmón que limpia nuestra atmósfera, ¿no? Sería interesantísimo, realmente sería interesantísimo, ¿no? ¿Sí? Empezamos con una especie de campaña para la no quema de monigotes. El primer año fue un éxito, se logró que disminuyera la, la, la quema de monigotes, porque ese humo era más la pintura que tienen en los monigotes, entonces contaminan el ambiente en forma bárbara. Entonces habíamos empezado por cuestiones de hagamos algo por nosotros mismos, ¿no? Hagamos algo que nos ayude a mejorar nuestro ambiente. Ajá. ¿Qué les parece la idea? Fuera muy bueno, doctor. Ojalá que cuando ya se acabe la pandemia podamos retomar esa idea. Eduardo, sí está Eduardo, ¿no? ¿Eh? Sí, sí o sí, no está Eduardo.
Eduardo, Sí, no doctor. sé. Perdón, es que tenía los audífonos estos que no me sirven. Que me parece excelente, que ojalá se acabe Sí, esta pandemia rápido. le quería- eso. Usted es venezolano, ¿no? Sí, doctor. Ya. No, Venezuela es un país maravilloso, pero desgraciadamente con plagas, ¿no? Plagas Mm. que van destruyendo. Veía el día, no recuerdo si fue el viernes o el sábado, un video de una de las grandes zonas de turismo en Venezuela, que está hecho un desastre. Prácticamente está acabada esa ciudad, esa zona. Qué pena, ¿no? Sí, es que o sea, la parte de la Amazonía que nosotros tenemos, que es Ajá, lo que es la Guyana y el escudo guayanés, que es donde está la Roraima, eh, ajá, es una de las zonas más antiguas del planeta, que queda desde la época de ya. los dinosaurios y todo eso. Está siendo explotada Ah, mira por tú. empresas internacionales, principalmente chinas, rusas, bielorrusas, hindúes, porque ahí se encuentran depósitos Claro. grandes, más que de petróleo, de metales raros, que son los que se utilizan ahorita para la construcción de teléfonos y todas esas cuestiones. Aparte de eso, pues, Mira, sabe que Venezuela siempre toda la vida tiene una gran infraestructura petrolífera, pero lamentablemente con la administración, la mala administración y gestión, no le ha dado mantenimiento, entonces se han visto muchos casos últimamente de derrames petrolíferos en las playas, en las costas. pero, Todo eso ha ido mermando la parte natural del país. claro, pero no hay mal que dure 100 años, ¿no? Amén, doctor. Ni cuerpo que lo resista, así es, que es una cosa espantosa lo que pasa, ¿no? Sí. Sí, en este momento más de 3 millones de venezolanos fuera de su país, de su lindo país, ¿no? Qué pena. Ujú. Realmente es duro, es durísimo, ¿no? Pero yo no entiendo. ¿No? ¿No? Bueno, bien. Tercer gran problema, ¿no? La lluvia ácida y los incendios forestales. Yo creo que esto me releva, lo de los incendios forestales, me releva de cualquier comentario, ¿no? ¿Sí? Ustedes deben haber sido o son testigos de los incendios forestales por ejemplo, en Estados Unidos, en California, ¿no? ¿Sí? ¿Se enteraron? Aquí en nuestro propio país, el incendio que hubo en Australia, ¿no? Sí, se enteraron y así por el estilo, ¿no? Es impresionante, pero son destruidas por el fuego, ¿no? Qué pena. Entonces, la acumulación de los gases invernaderos, CO2, sí, H2O, bueno, más O3, entonces, a formar el ácido carbónico, ¿no? El CH4, los clorofluorcarbonados en la atmósfera. Todo esto provoca el efecto invernadero. Como consecuencia de ese efecto invernadero, el calentamiento global, ¿verdad?, de la Tierra. Entonces, es realmente es cataclismo, como siempre, ¿verdad? Estas situaciones, ¿no? Y poco a poco van destruyendo el planeta. Bien, ahí hay algunos ejemplos de la lluvia ácida, ¿sí?
bueno, eso ustedes lo conocen, ¿de acuerdo? Las diferentes interacciones entre la capa de ozono, la superficie de la Tierra, etcétera, ¿no? Y la formación de los gases invernaderos, la radiación solar a través de la atmósfera libre de obstáculos, ¿no? La energía solar es absorbida por la superficie terrestre y la calienta, ¿sí? Y es convertida en calor, reflejando la emisión de radiación de la longitud de onda infrarrojos, ¿no? En la atmósfera. Ajá. Y obviamente en la Tierra. Entonces ahí está el gran problema, ¿no? Bien. Cuarto problema, la esterilización de la madre tierra, cuya causa ha sido el uso de fertilizantes químicos y plaguicidas, así como la deforestación y la utilización excesiva de los suelos agrícolas, ¿no? Los monocultivos, ¿no? Cultivan lo mismo y lo mismo y lo mismo, entonces se va dañando, ¿verdad?, la capacidad de producción de la tierra. Las consecuencias de este problema, conocido como la desertificación, ha sido la creciente extensión de las superficies áridas promovidas por el hombre. Este mal se manifiesta actualmente en las sequías que cada vez son más frecuentes y prolongadas. Hay ciertas zonas de Medio Oriente que no ha llovido por algunos cientos de años. Es impresionante, ¿no? Y a veces por ahí lo sorprende una nevada. En fin. Entonces, nuestra madre tierra se va esterilizando, ¿sí? Y obviamente va perdiendo su capacidad de producción. En fin, y los famosos desiertos. En Chile, el desierto de Atacama es impresionante, ¿no? Sí, ahora último vieron cómo se importa mucha tela, muchos vestimentas, y ahí en ese desierto fueron a votar porque se compra muy barato y no se la puede comercializar, entonces la botan en el desierto, todas esas prendas, ¿no? Ajá. Bien. En fin. La explosión demográfica, esto es otro problema, ¿sí? ¿Debería haber control de la natalidad? Yo creo que sí. La explosión demográfica que nos plantea un gran interrogante. ¿Qué será del planeta, de nuestra humanidad, con una población? Imagínense usted, ya no hay cama para tanta gente, como se dice vulgarmente. Entonces, es un verdadero problema. Es un verdadero problema. Bueno, China tiene su política de limitación de que cada hogar tenga, me imagino, un hijo, ¿no? Así es, ¿no? Sí. Bien. La contaminación humana, que procede de la expansión acelerada de su población, ¿verdad? Sumergida en una civilización de consumo. Imagínense la cantidad de plástico. Miren los océanos, islas de plástico. Ya muchos peces, sí, se encuentran en su tubo digestivo cantidades de plástico, ¿no? Esta civilización de consumo, ¿verdad? Sí, cada quien quiere un teléfono de última generación. Por hablar un ejemplo nada más, porque hay otras cosas que en tecnología, bueno, se quiere llegar a la máxima expresión, ¿no? Y eso obviamente modifica la biosfera como consecuencia de sus efluentes, desechos y vertidos, obviamente a esa biosfera. Sus efectos nocivos para la conservación de la naturaleza son muchos. Contaminación de agua, ¿verdad? Sobre en las aguas continentales, que ha propiciado el envenenamiento de los acuíferos, la contaminación de los suelos.
es tremendamente bárbara la situación de las aguas contaminantes. Mire, por ejemplo, nosotros tenemos un río maravilloso, que es el río Guayas, pero prácticamente ya no tiene un cauce, ¿no? ¿Sí? Ya no hay, o sea, poco a poco se va terminando. Y ojo, que el agua potable que llega a nuestros hogares es proveniente en su mayoría porque hay una provisión por esta zona de San Borondón y qué sé yo, o sea, viene de Milagro, ¿no? Desde la ciudad de Milagro, desde ahí viene el agua para proveer estas zonas, pero en general Guayaquil se provee de agua del río, o sea, el agua es extraída y llevada hacia la planta potabilizadora que existe en la vía Daule y el agua que se produce ahí es de primerísima calidad, o sea, es agua potable. El problema es la distribución de esa agua, ¿sí? Que tiene varios bypass. Entonces, claro, el ahorro y bueno, ya cansados de de las mismas artimañas, ¿sí? La misma excavación para enterrar los tubos de agua potable, también van los tubos de las aguas negras, de las aguas servidas. Entonces se produce una mezcla, ¿ah? Y yo los invito a que pongan, como les decía alguna vez, un filtro en uno de los surtidores de su casa. El más cercano, el de la cocina, el que más se usa. Pongan un filtro, ¿ya? Y no les doy más de 8 días de plazo. Saquen el filtro y hagan analizar los restos que tiene el filtro. Y van después a contarme la historia, ¿no? Se encuentran de todo, ¿no? Huevos de parásitos y contaminantes de toda naturaleza, sobre todo contaminantes químicos, ¿no? ¿Sí? Entonces, ¿de qué hablamos, no? Entonces, llega a nuestra casa, llega a nuestros baños y con esa agua nos bañamos. Por eso es que a veces de pronto algunas personas dicen, pero qué raro, o sea, yo tengo sarcoptosis, o sea, sarna, y de dónde acá. Entonces, porque el médico le dice, no, o sea, el dermatólogo, ¿sí? Porque es muy pruriginosa la sarcoptosis, ¿no? Entonces se van a consultar al dermatólogo. Y el dermatólogo le dice, bueno, ¿y cómo así con sarna, no? Entonces, la fuente de la provisión del Sarcoptes scabiae, que es el parásito que afecta, ¿verdad?, a la sarna, que produce sarna, justamente a través del agua, entre comillas, del agua entubada. Uh-huh. Entonces ya saben a qué atenerse, ¿no? Bien. Así que, ojo con esto. Entonces, ¿qué hacer? Por lo menos, hervir el agua, ¿no? O por lo menos calentar el agua para que se destruyan un poco de gérmenes y podamos tener un baño saludable, ¿no? ¿Ah? Bien, la contaminación de la atmósfera que repercute en el deterioro de la capa de ozono y el efecto invernadero. La contaminación urbana producida por una gran cantidad de residuos sólidos que son incinerados. A propósito, una de las ciudades más contaminadas por combustibles, ¿verdad?, fósiles, o sea, gasolina, es Guayaquil, ¿verdad? Guayaquil está inundada de vehículos, ¿no? ¿Sí? Hay momentos en que colapsa el tráfico, ¿o no? Estoy exagerando, Sofía. No. Para nada, Todos los días hay ¿verdad? tráfico. Todos los días hay tráfico. Todos los días, ¿no? Antes que del centro a su casa
usted se demoraba, perdón, por donde vive, más o menos la zona nada más, porque que En no Vía se La Costa. enteren. Vía la Costa. Imagínese, está en el hospital Teodoro Maldonado y se va a su casa. Siquiera debe ser 1 hora, ¿no? Sí. Cuando normalmente, con un tráfico normal, sí, será unos 20 minutos, ¿no? Porque además, con la tecnología, usted sabe por dónde debe ir más rápido, ¿no? O se entera por dónde debe ir más rápido. Entonces, Guayaquil es tremendo, ¿no? Es tremendamente contaminado. Sí, las calles, yo siempre les recuerdo, las calles tenían sus parterres, tenían vegetación, ¿verdad? Poco a poco fue destruyéndose esa vegetación, ¿no? Calle Machala, calle Quito, ¿sí? Y después se hizo todo una extensión de cemento y, bueno, asfalto, para variar residuos de del petróleo, ¿no? En fin. Entonces, problemas de esta naturaleza que realmente son un verdadero deterioro para la salud, ¿sí? La contaminación acústica, ¿sí? Producida por toda clase de ruidos, ¿no? Porque ya no son sonidos, ya el sonido que pasa de los 70, 80 decibeles se convierte en ruido, ¿verdad? Y por el tráfico automovilístico, ¿no? Esto provoca un estrés definitivamente a cada uno, ¿sí? En fin, la contaminación derivada de las centrales termoeléctricas, ¿no? ¿Sí? Nosotros estamos cubiertos de estos alumbrados famosos, ¿no? El alumbrado con el que tenemos en Guayaquil, ¿verdad? Y es un verdadero contaminante. La contaminación electromagnética que se deriva de la incidencia de los grandes tendidos eléctricos, ¿no? Electrónicos que atraviesan zonas habitadas. Es impresionante. Entonces, ahí está la realidad, ¿no? Ahí está la realidad, ¿sí? Y obviamente la deficiente e insuficiente educación ecológica y ambiental. Porque educación ecológica, a ver si la mencionamos en alguna institución educativa, ¿no? ¿Sí? Yo creo que en la facultad sí le dan ecología, ¿no? ¿Sí? En la malla curricular que tienen ustedes, ¿está ecología o Por no? ahora no hemos visto. Creo que no, doctor. Por ahora no, y no la van a ver tampoco, ¿no? Bien. Seguimos. La inmensa cantidad de recursos de que dispone la naturaleza no son renovables, ojo. Entonces no habrá bosques, no habrá petróleo, no habrá gas, ni minerales para siempre, ¿no? A través de la combustión de los recursos energéticos se está enturbiando peligrosamente con monóxido de carbono toda la capa atmosférica. La preservación de la naturaleza frente a su progresiva destrucción para variar la contaminación del ruido, ¿no? Que la preservación de la atmósfera frente a su progresiva destrucción es un deber para todos y una exigencia de la justicia. Si hablamos de justicia, por favor. ¿Sí? El humo de las chimeneas de las grandes fábricas, mire los animalitos, ¿no? Mire las personas. Las grandes chimeneas de las grandes fábricas arrojan a la atmósfera toneladas de veneno, especialmente monóxido de carbono.
toda esta contaminación regresa a la tierra a través de la lluvia ácida, contaminando los bosques, las cosechas, el ganado, el agua y especialmente la salud del hombre. A través de este ciclo aterrador es como el hombre está logrando su propia destrucción. ¿Sí? Hay unas fotos que sí les llega, ¿verdad? Esas fotos son elocuentes, ¿no? ¿Sí? Muchas constataciones, mencionaremos dos. Eh, ajá. Mire la cifra, ¿no? 79%. 3.000 millones de los 5.300 millones que han contabilizado, ¿verdad? Tienen una licencia anualmente. Y 14 millones de jóvenes menores de 15 años mueren anualmente a consecuencia de diferentes enfermedades. O sea, en el planeta de 15 años mueren anualmente. Qué barbaridad, ¿no? En cuanto a las especies, se van destruyendo, ¿verdad? Entre 1500 y 1850 era eliminada una especie cada 10 años. Entre 1850 y 1900 varía según los criterios de los especialistas entre 10 y 100 millones. Solo han sido conocidas 1.4 millones de aquellas. Entonces, es algo tremendo, ¿no? Es algo, insisto, como para tener una impresión muy devastadora de la realidad. Entonces, los factores de crisis que nos han llevado hasta el punto de donde nos encontramos son la contaminación, los recursos y sobre todo la carrera armamentista. Y quiero decirles que muchos recursos monetarios, naturales y humanos están siendo desviados de su curso racional para alimentar esta fiebre, que aún los países en vías de desarrollo están llevando a cabo. El gasto global se calcula hoy en unos 750.000 millones de dólares. Esto resulta demoledor cuando somos conscientes de que con lo que Estados Unidos gasta en armamentismo al día, con lo que gasta Estados Unidos en armamentismo al día, se podría dar de comer a 500.000 de niños al día.
pobreza de solidaridad, ¿verdad? Bien. Entonces, bueno, nos saltamos un poquito esto de la interrelación y nos vamos con la propuesta, ¿no? ¿Cuál es la solución, no? O sea, algo tenemos que proponer, ¿verdad? ¿Sí? Y es la calidad de vida. Yo creo que hay que mejorar la calidad de vida en los diferentes países del planeta, ¿sí? La inclusión del término de calidad de vida eh, se lo presentó en 1974, ¿verdad? En Norteamérica. Sí, contribuirá a su difusión teórica y metodológica, convirtiéndose la década de los 80 en el despliegue definitivo. Uno de los grandes países contaminantes, ¿verdad? También está presentando una forma, ¿verdad?, de resolver el problema, ¿sí? Y obviamente la calidad de vida. ¿Qué es la calidad de vida? Se la define, ojo, con la calidad de condiciones de vida de una persona. Condiciones de vida de una persona. A eso se agrega la satisfacción experimentada por la persona con dichas condiciones. Como la combinación de componentes objetivos y subjetivos. Es decir, a la satisfacción que esta persona experimenta. Y por último, como la contaminación de las condiciones de vida y la satisfacción personal ponderadas por la escala de valores, aspiraciones y expectativas personales. Entonces, ahí está el concepto de calidad de vida. Entonces, cómo esa escala de valores y aspiraciones y expectativas personales las vamos a mejorar, ahí está. Una herramienta, los derechos humanos, sí, que son irreversibles, ya que todos debemos, sí, luchar por esos derechos humanos, definitivamente. Bien, bueno, ahí están ciertos. 4. Por favor, indicadores de calidad de vida. Mortalidad, ¿sí? Esperanza de vida. Morbilidad. Cantidad de vida libre de enfermedad. Perdón un segundito. Francia. Sí, ¿cómo está? ¿Cómo le va a Francia? La llamo después de unos minutos que estoy en clase, ¿no? Ya termine, ya mismo termine. No, tranquila. Sí, no se preocupe. Yo la llamo, tranquila. Ah, ya, sí, no, ningún problema, vaya nomás. Ajá, ok. Hasta luego, chao. Bien, entonces, forma de esa calidad de vida mejorarla, ¿verdad? O sea, disminuyendo, pero con esta pandemia, imagínense, nos desviamos de la atención de patologías supremas, ¿verdad? Imagínense la mortalidad en el país son elevadísimas y se están manipulando esas cifras, ¿verdad? Ya, bueno, siempre lo han hecho, pero ahora es una situación tremenda, ¿no? ¿Por qué? Porque a combatir COVID, y a todos los hospitales convertidos en COVID. Obviamente ha mejorado la esperanza de vida, sí,
Actualmente, ¿cuál es la esperanza de vida? Por favor. ¿Sí? Ajá. Si hablamos del siglo pasado, por los años 60 estaba en 54, ¿verdad? Así que se ha mejorado, se ha mejorado. ¿Sí? Morbilidad, obviamente, menos patologías, ¿verdad? Eso es interesante. Y mayor cantidad de vida libre de enfermedad, eso es. ¿Sí? Todo esto son... Entonces, los niveles de calidad de vida en un momento o periodo determinado. 6 factores que intervienen en ese bienestar. ¿Sí? Las personas, potencialmente en capacidad de trabajo. El ingreso corriente. Bienes gubernamentales que deben ser verdaderamente gratuitos, no de palabra, ¿verdad? Porque vaya a ver a usted cuando entra a un hospital, cuando un niño entra a un hospital, le hacen el registro de todo lo que se gasta en el niño y eso es lo que cuesta, ¿verdad? Y eso es lo que se reporta. Así que gratuidad de los servicios para nada. La propiedad, sí. Darle calidad de vida como derecho humano a la persona. Es el patrimonio básico. Cada uno debe tener su patrimonio a base del esfuerzo. ¿Sí? Por favor, el egoísmo, ¿ustedes lo consideran positivo o negativo? Negativo. Negativo, ¿verdad? Yo creo que todos los consideramos negativos. Pues en su momento les haré, ya el libro regresará un poco, pues estamos haciendo un libro de regresar a la Cuba, unos profesionales de bioética que están trabajando con nosotros. Regresa el libro revisado. Ahí les daré para que lo lean, porque hay cosas bien interesantes, súper actualizadas de la realidad que vive el planeta Tierra. Cosas maravillosas, ¿ya? Cosas que realmente les va a interesar. Entonces, sí, esas cositas hay que compartirlas, ¿verdad? Entonces, el egoísmo no es positivo. El egoísmo, o sea, usted ve que una persona progresa, ¿ya? Siente envidia, siente egoísmo, ¿verdad? Porque eso es con natural para cada ser humano. Entonces, ¿cuál es la respuesta positiva de ese egoísmo? Es que a usted lo inspira, a usted lo estimula para también, viendo el progreso de la persona que está al frente suyo, usted también se dedica a prepararse. Y, oh sorpresa, encuentra aspectos positivos y también a progresar en todo sentido. Y le sirve de ejemplo, le sirve de estímulo ese egoísmo. Mire el aspecto positivo, ¿no? Y ahí lo explicamos en el capítulo que nos tocó, lo explicamos súper chévere. Así que, perdón por lo de chévere, pero es que decía uno de los españoles que daba ética con nosotros acá en Católica, no sé si alguna vez lo han escuchado, el padre Juan Ignacio Vara, decía, estamos en épocas chéveriformes, ¿no? Entonces decía,
hay que disfrutar de la vida, ¿no? Pero bueno, los niveles educativos, obviamente, es parte de esa reacción frente al egoísmo, ¿ya? Entonces, usted dice, no, si mi vecino es PhD, yo también tengo que ser. ¿Y por qué? Porque encuentra aspectos positivos. Entonces, ya no llega a un solo tercer nivel, el que están ustedes, ¿verdad? Intentando salir. Es decir, salir como médicos generales. No, se van a un cuarto nivel, a hacer una maestría, una especialidad, ¿verdad? Una subespecialidad, un PhD, un doctorado, caramba, y superan a su vecino que lo superaba, ¿verdad? Qué linda competencia, ¿no? Entonces los niveles educativos, las habilidades y las destrezas entendidos como expresiones de la capacidad de entender y hacer en el mundo social. ¿Sí? Quinto, el tiempo disponible para la educación formal o informal. Y ya les he dicho, la educación informal es el 80% y la formal el 20%. Así que es maravillosa, ¿sí? La informal. Es decir, todo lo que usted hace en favor suyo y de los demás. Por lo tanto, la recreación, el descanso y las tareas domésticas son parte de esa educación informal. ¿Ya? Son nuevas tendencias que usted dice, con ir a la universidad allá me forman. No, usted es el responsable de su formación. Ya, no es que la universidad pasó por usted, usted pasa por la universidad y usted deja secuelas, ¿verdad?, que son importantísimas. Entonces, los nuevos conceptos, ¿verdad? La propiedad de activos no básicos, como el caso del automóvil y la vivienda, ¿sí? Y la capacidad de endeudamiento, ¿sí?, es fundamental y vital. ¿De acuerdo? Bien, entonces, por favor, esto que ahora se los envío, ¿verdad?, junto con el PowerPoint de rehidratación, es importantísimo para todos, no solo para el grupo 1, sino para el grupo 2 también, por favor. ¿No? ¿Sí? Bien. Entonces, el nivel de vida, que es parte de la calidad de vida, la calidad tiene que tener un nivel. Está conformado tanto por la calidad como por la cantidad de vida de calidad. ¿Sí? Solamente las habilidades y conocimientos y la disponibilidad de tiempo. ¿De acuerdo? ¿Sí? Gracias a lo anterior, ¿verdad? Hay que precisar las dimensiones a las que se refiere la calidad de vida. En lo demográfico o poblacional. Por favor, tantos hijos cuantos pueda educar y bien. En lo ambiental o ecológico, lo que les decía, en su casa o donde vive, rodéela de árboles, ¿sí? Dele, o sea, toda la forma de buscar en lo económico y más concretamente en lo que se refiere a la alimentación, ¿verdad? En lo económico social con respecto a la vivienda, la salud, por favor. Lo social, lo cultural, más propiamente dicho, la educación. Porque usted tiene una cultura. Todo habitante del planeta Tierra tiene una cultura. Así que nadie se lo puede calificar o etiquetar como inculto, por favor. Lo político y las decisiones comunitarias y lo psicosocial. ¿Sí? Ahí están los factores. Y finalmente, el concepto de nivel de vida. Punto. Este concepto, por favor, grábenselo. No lo repitan literalmente, pero grábenselo y analícenlo. Adaptación y satisfacción a la comunidad.
Es decir, usted tiene que adherirse a la comunidad. Su adaptación y satisfacción al trabajo. El trabajo para usted debe ser enriquecedor, debe ser para el progreso diario. Su estabilidad familiar, mental y emocional. Qué interesante, ¿no? ¿Sí? Su estabilidad familiar, caramba, mental y emocional. La utilización de su tiempo en ocio. Recuerden el ocio, hacer cosas diferentes al trabajo. Capacitación, ¿verdad? Y dedicarse a conocer otras culturas. Qué bonito, ¿no? El grado de libertad, de seguridad, creatividad, responsabilidad, personalización, solidaridad, participación y eficacia en una determinada población. Ese es el concepto de nivel de vida. ¿Ah? ¿Qué les parece? Muy exagerado. Yo digo, no, está en plena, yo diría, captura de una realidad maravillosa. Si eso, si ese concepto lo podríamos poner en práctica, maravilloso, maravilloso. ¿Ah? ¿O no están de acuerdo? A ver qué dice Susan. Susan. Perdón, doctor. Sí, yo creo que está bien. Sí, yo sé que está concentrada leyendo, entonces no escuchaba lo que le preguntaba, ¿no? Perfecto, bien. Entonces, indicadores de calidad de vida. No vamos a hacer muchas palabras, no. Son población, vista como sociedad en general, con sus beneficiarios, ¿ah? Que son cada uno de los seres humanos. Salud, educación, vivienda y medio ambiente saludable. Ahí están los indicadores de calidad de vida. ¿Sí? La población, ¿verdad? Obviamente, la salud, la educación, la vivienda y el medio ambiente, ¿sí? Como una expresión de conciencia y atención, ¿sí? O no, de los problemas de contaminación y deterioro producto de la vida social, de la sociedad. Ajá. Bien. Y nos vamos con la calidad total. Eficiencia, eficacia, efectividad, pertinencia y calidad. ¿Verdad? O calidez. ¿Qué es la eficiencia? A ver, por favor, rapidito. Eficiencia es la obtención ¿de qué? De los Soy resultados. eficiente. ¿Cuándo, Eduardo? ¿Cuándo? De los resultados. Exacto. Es decir, son los resultados a tiempo y en el momento preciso. Ya es la optimización. Soy eficiente cuando soy óptimo. Optimizo los recursos. Punto y aparte, no malgasto. La eficacia cuando logro los objetivos. Y soy efectivo cuando soy eficiente y soy eficaz. Y eso tiene que ser en el momento y lugar pertinente, la pertinencia. Y esto hay que hacerlo con amor, la calidez. Y obviamente compartirlo con los demás en un modelo de servicio, la socialización. Entonces, eficiencia, optimización de recursos. Eficacia, logro de objetivos y metas. Efectividad, suma de eficiencia más eficacia. Yo no soy efectivo si solo soy eficiente. Yo no soy efectivo si solo soy eficaz, ¿verdad? Pertinente en el momento, no, o sea, no va a estudiar de 2 a 3 de la mañana, pues, ¿no? ¿Sí? Sino a la hora que realmente está capacitado para captar toda la información, ¿sí? Con calidez, con amor y para el servicio de los demás. Indicadores de desarrollo humano. Como humanos tenemos que desarrollarnos, señores.
Son 3. Esperanza de vida, alfabetización, empleo versus ingresos. Esperanza de vida, alfabetización y tener un empleo digno, ¿verdad? Versus ingresos dignos. ¿Ok? ¿Sí? Desarrollo humano. Y para, rapidito, las necesidades del ser humano, ¿verdad? Sí, las básicas. La pirámide de Maslow, ahí está, fisiológicas, de seguridad. Seguridad no solo personal, imagínense, salimos a la calle y Dios mío, qué miedo, ¿no? Que salga por ahí una bala perdida, ¿no? Necesidades sociales, necesidades de ego, es decir, de desarrollo personal. Fíjese el ego, ¿no? El egoísmo, cómo es positivo, ¿no? ¿Sí? Saquémosle el jugo a ese egoísmo. Saquémosle lo positivo de ese egoísmo, ¿sí? El desarrollo personal, que es la autorrealización, ¿sí? Si usted se autorrealiza, llega a la meseta de esa pirámide de Maslow. De más está decirles que Abraham Maslow es un sociólogo, filósofo norteamericano, ¿sí? Que creo que ya falleció, me parece, en esto, bueno, pero extraordinario, o sea, produjo maravillas. Entonces, las necesidades básicas, las necesidades de afectividad, o sea, tenemos que generar afectividad, ¿sí? A todo nivel. Y yo intento hacerlo con ustedes, ser afectivo con ustedes, ¿sí? Resiliente, ¿sí? Tratarlos como se merecen, que desgraciadamente a veces no se puede, ¿no? Sí, o sea, yo quisiera que tengamos todos los elementos de juicio para dar una clase de primera, ¿no? Pero lamentablemente a veces nos falla. Pero vamos trabajando para mejorar esa situación. Debe haber una sostenibilidad entre la naturaleza y el ser humano. Tiene que haber definitivamente un enganche entre la sociedad, ¿verdad? Y la naturaleza, ¿sí? Y eso debe ser sustentable, tanto en el tiempo como en el espacio. Punto y aparte. ¿Sí? Y los 3 grandes pilares del desarrollo sostenido está en lo social, los líderes, ¿verdad? Pero cada uno juega su papel, ¿eh? ¿Sí? Mire la base, qué importante. El que está de líder, si se mueve un poquito esa base, se viene para abajo, como dicen. ¿Ah? Se viene hacia abajo y hay un traumatismo craneoencefálico, imagínense. Y los siguientes también están dependiendo de lo básico. Por eso es que hay que tener mucho cuidado con lo que significa las bases del progreso de toda sociedad, de toda comunidad, de toda institución. En Católica no haríamos nada sin los trabajadores, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, lo social, lo ambiental y lo económico, elemental, ¿no? Entonces, el desarrollo sostenido es el desarrollo que satisface las necesidades actuales de las personas sin comprometer la capacidad de las futuras generaciones. Ojo, para satisfacer las suyas. Muy bien. Entonces, hasta ahí el resto, lo demás es lo de menos. Les agradezco su atención. Sí, algún comentario al respecto. Ojalá se pueda dar el proyecto del pulmón, doctor. Sí, ojalá, trabajemos, pero hagámoslo, ¿no? Hagámoslo. Es muy chévere. Sería estupendo, ¿no? Cada uno, ahí vamos, por ejemplo, un día sábado y nos adueñamos, ¿no? Obviamente pedimos el apoyo de la empresa privada para que nos ayude para hacer un cierre bonito, ¿verdad? Y alrededor
sitios para un poco ir a leer, a estudiar, ¿verdad? Con la sombra de los árboles y todo. Sería maravilloso, ¿no? Sería maravilloso. ¿No le gusta? Yo creo que no, nada que ver. La estoy molestando. ¿Sí? Fernanda, ¿le gusta la idea? Fernanda, ya se ha ido, creo. ¿Mm? ¿O no estamos conectados? ¿Ah? ¿Sí o no? ¿Marcos? Sí, pero acabamos de hablar con Sí, doctor. Eduardo. Claro. Claro. Lo que pasa es que están cansaditos, ¿no? ¿Sí? Entonces, Susan, ¿cuántos PowerPoint le debo? El de la mañana, ¿verdad? Sí, doctor, el de la mañana y Ya. el de la tarde. Y ¿no? Porque Sí. de bioética ya no le debo ningún, solo ¿no? El de Ujú. ecología y... ¿Sí? Sí, doctor, Ya, solamente el de aquí. perfecto. Por favor, revisen el PowerPoint de esta mañana, ¿no? Que hay cosas muy, muy bonitas, muy interesantes para... Veámoslo el tema no como conflictivo, no como difícil, sino como bonito, ¿no? O sea, que nos genere una reacción para sacar adelante ese tema tan importante como es la solución de los desequilibrios hidroelectrolíticos. ¿Sí? Bien. Valeria, Camecho, Valeria, Sí, doctor. ¿qué le parece el proyecto del pulmón de Católica? Me parece chévere. Como que Sí, también siento que en cierta forma haría una unión como facultad. Depende si solo hacemos en la facultad de medicina. eso, perfecto, ¿no? Como un día de Mire, usted, integración, pero linda. imagínese, usted me ha dado una idea chéverísima. Formemos una comisión para, o sea, integrar a otras facultades, ¿no? ¿Ah? ¿Te parece? Sería. Sí, doctor. Estupendo. Fíjese que la universidad compró en la parte posterior del área, compró alrededor de 6 hectáreas, ¿sí? Y ahí podríamos ir a buscar un espacio un poquito más grande para hacer un pulmón súper, súper que chévere. Ajá, me parece, ¿no? ¿Y por qué no hacemos una propuesta a la alcaldía para el pulmón de Guayaquil? Sería Sí, ya bastante sería con chévere, muchas doctor. personas. Por favor, sería pero genial, pues. Sí, de hecho, Ahí, ya también hay proyectos, o sea, he estado viendo las noticias y que días que fui, yo vivo cerca del Parque Lineal Kennedy, aquí en ya, Urdesa, y sí, sí. están manejando como que plantar árboles y, o sea, como que fomentar más eso para que se dé lo que es la vista de aves. Que días que estaba ahí en el parque, Exacto, ajá, habían correcto. unos extranjeros, unos ingleses. No, está Para que no recuerdo bien, cómo se llama perfecto, esa práctica de observación de aves. ajá, ya, sí, no, es que tampoco me lo sé, pero tenemos, sí, me parece estupendo. No, pero si tenemos el pulmón, las aves nos van a visitar sin ningún problema, ¿verdad? Sí. Y los animalitos, ¿no? Las ardillas y belleza, ¿no? Belleza. Ajá. Pero busquemos algo más, démosle un toque especial a ese pulmón de Guayaquil. Yo creo que podemos hacer un proyecto bien bonito sobre ese tema, ¿no? Ujú. Se lo presentamos. Tenemos al director de la municipalidad, es nuestro amigo, así que podemos tranquilamente, y el de salud, o sea, fue mi alumno, ¿ya? Y me dijo, estoy a la orden, aproveche que estoy aquí, o sea, ya pues, ¿qué les parece? ¿Ah? Me parece Hagamos. perfecto, doctor. Usted Sería arme buenísimo, nomás doctor. el plan y nos avisa. Los Ya, apoyamos. pero Sí, por no, favor, doctor. es que todos trabajamos, a ver, ¿por qué no formamos